Mantienen a una tercera parte de los humanos con vida. También conservan las rosas rojas y hacen productivas las cosechas de maíz. Caen desde el cielo y fueron un gran trofeo de guerra. Son la basura reciclada de los restaurantes, de los baños y de los contenedores. Se obtienen del suelo de mares antiguos y se transforman en modernas soluciones. En forma de gotas, de heces o de basura. Son los fertilizantes. Maravillas modernas, los fertilizantes. Todos los días en todo el mundo 6.500 millones de personas necesitamos comer. El alimento proviene de la tierra, ya que el suelo proporciona los nutrientes que hacen crecer los cultivos. Pero esos nutrientes son limitados. Cada vez que recogemos maíz, tomate o lechuga o cualquier producto del campo, también estamos llevándonos los nutrientes de ese campo. Si recogemos continuamente productos del mismo campo, tendremos que proporcionarle esos nutrientes cuando el suelo se agote. Aquí entran en juego los fertilizantes, los elixires ricos en nutrientes que hacen posible reutilizar el mismo terreno para cultivar los productos que alimentan al mundo. En 2006 rociamos más de 150 millones de toneladas de fertilizantes por todo el planeta. Se calcula que sin fertilizantes, 2.000 millones de personas se morirían de hambre. El poder de los fertilizantes se basa en 3 nutrientes clave, todos imprescindibles para la salud de las plantas. El nitrógeno fomenta el crecimiento como agente de la fotosíntesis capaz de transformar la luz en energía química útil. El fosfato contiene compuestos que almacenan y liberan la energía necesaria para la vida a nivel celular dentro de la planta. Y el potasio ayuda a regular el contenido de agua de las plantas como agente que regula la apertura y el cierre de los poros. Pero antes de que se conviertan en fertilizante, es necesario conseguirlos. Y eso es lo que hace Potash Corp en su mina de fosfato de Aurora, en Carolina del Norte. Aquí es donde comienza la vida de nuestro fertilizante. Lo recogemos de estas capas antiguas donde se depositó de forma natural y lo trasladamos a la superficie de terreno cultivable. Hace millones de años este agujero de 100 hectáreas formaba parte del océano. Ahora es un cementerio de tiburones, ballenas y otras criaturas del mar que murieron en otra época. Entre sus restos se encuentra el fosfato, un nutriente necesario en su dieta que queda almacenado en los huesos. Estamos a 100 metros bajo el nivel del mar, y esto es un antiguo yacimiento de vida marina en el que se conserva fósforo. Nuestro trabajo consiste en extraer ese fosfato y devolverlo a la superficie para poder utilizarlo. Mi compañero está girando ahora para colocarlo en una pila que servirá como fertilizante. Los geólogos calculan que este yacimiento continuará suministrando fosfato durante al menos 90 años más. Pero no es fácil extraerlo. Se necesitan las máquinas más potentes del mercado para conseguirlo. El brazo de una de estas dragas mide lo mismo que un campo de fútbol americano, casi 100 metros. La draga pesa 45.000 toneladas y está alimentada por un cable eléctrico de 8.000 caballos. Estos son los eslabones que sujetan la pala. Cada uno mide lo mismo que mi brazo, más o menos. La pala es nuestra herramienta básica para sacar el fosfato. Esta tiene el tamaño de un garaje de 2 plazas, 57 metros cúbicos, y es capaz de extraer 60 toneladas de fertilizante. Manipulada por el hombre y en funcionamiento todo el día, esta draga extrae 4 millones de toneladas de mineral de fosfato al año. Una vez que el mineral está fuera, se humedece para preparar su entrada en la cadena de producción de fertilizantes del mundo moderno. Luego utilizamos agua a presión con una fuerza de 1.700.000 pascales. Así conseguimos mezclar el agua con el mineral. Y luego bombeamos la mezcla con estas bombas por toda esta tubería hasta la fábrica. En la fábrica la mezcla entra en un laberinto de tuberías, bombas y canales diseñados para separar el fosfato de la tierra y transformarlo en fertilizante útil. El mineral de fosfato que se obtiene de la mina se bombea hasta la fábrica y se selecciona para retirar los trozos más grandes.
La mezcla avanza con dificultad por esta cinta vibradora y el mineral más fino cae por las ranuras. Los trozos grandes continúan hasta el borde. El mineral más fino es el que queremos recuperar. Los trozos grandes no los procesamos y caen al final de la cinta. Una de las cosas que encontramos con más frecuencia son dientes de tiburón. Después de la vibración, el fosfato y la arena se espesan con aceite vegetal para formar una especie de batido. Así el fosfato puede adherirse a algo antes de pasar por las ruedas hidráulicas. La mezcla preparada de fosfato y arena entra ahora en estas cubetas de flotación. Metemos burbujas de aire en el fondo del tanque y sacamos el fosfato de la superficie porque el fosfato tiende a adherirse a las burbujas. Mira la cantidad de fosfato que se recupera en la primera cubeta. A medida que avanzamos de una cubeta a otra, se recupera cada vez menos fosfato. El fosfato no es aún digerible por las plantas. Todavía necesita la ayuda de la ciencia. Así que es transportado a otra instalación donde se combina con ácido sulfúrico para convertirse en ácido fosfórico, la misma sustancia utilizada para eliminar el óxido y añadirle acidez a los refrescos. Dentro de este tambor giratorio el ácido fosfórico se junta con amonio y con una dosis de fertilizante granulado ya elaborado. Una vez que se mezclan ya está terminado el fertilizante de fosfato. Y aquí tenemos uno de nuestros productos finales, el fosfato de amonio granulado. Con los trabajos de extracción traemos el mineral de fosfato a la superficie. Y después, mediante los procesos químicos, lo convertimos en una sustancia soluble y conseguimos este fertilizante granulado, que sirve para alimentar al mundo entero. Pero el fosfato es solo uno de los 3 nutrientes clave que necesitan las plantas. El segundo es el potasio. El potasio también se extrae de antiguos yacimientos. Estos se formaron con la evaporación del agua del mar, pero la diferencia es que este nutriente está enterrado a más de 1000 metros de profundidad. Estas perforadoras funcionan las 24 horas del día para sacarlo a la superficie. Dentro de la fábrica el material extraído se tritura y se limpia para separar la arcilla y la sal del potasio. Luego se seca y se clasifica. El nitrógeno es el tercero de los grandes nutrientes y el más utilizado. Se extrae del aire. Aproximadamente el 80% de la atmósfera que respiramos está compuesta de nitrógeno. Sin embargo, en ese estado las plantas no lo pueden utilizar. Los fertilizantes de nitrógeno se consiguen a partir de la interacción del gas natural, el vapor de agua y el aire, con lo que se forma anhídrido de amonio, que luego se combina con aire para hacer ácido nítrico. Luego el ácido nítrico se combina con anhídrido de amonio para hacer nitrato de amonio, uno de los varios fertilizantes solubles que se obtienen del nitrógeno. Pero igual que da la vida, el nitrato de amonio es capaz de quitarla, pues esta sustancia se utiliza en la fabricación de explosivos. Irónicamente, esta característica fue lo que propulsó la industria de los fertilizantes comerciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de municiones estadounidenses funcionaban horas extra para producir stocks de nitrato de amonio para hacer bombas. Después de la guerra, las fábricas tenían grandes excedentes de producción y se reconvirtieron para producir fertilizantes de nitrógeno. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron los fertilizantes de nitrógeno y los agricultores tuvieron un nuevo recurso barato para mejorar la producción de sus campos. Pero la tierra y el aire no son los únicos proveedores de los nutrientes que sirven de fertilizante. Estos nutrientes también se pueden recoger de las propias cosechas. Y eso es precisamente lo que sale del restaurante The Slanted Door de San Francisco, en California. Todos los restos de comida que vienen de la cocina y todo lo que sale de esta zona de limpieza se echa al cubo verde. Somos un restaurante y generamos mucha basura. Estos cubos los vaciamos unas 5 veces al día. Esto es lo que sale de nuestras mesas y que espero que se reincorpore al ciclo de la vida para volver a ellas transformado en un rico producto. Dentro del programa de reciclaje que se lleva a cabo en todo el estado, todos los restos de comida se recogen y se transforman en fertilizante. El proceso comienza en Jepson Prairie Organics, en Vacaville, California, donde todos los días se amontonan 200 toneladas de desperdicios.
Ahí están todos los nutrientes que un chef de los fertilizantes orgánicos necesita para su receta, el compost. Esto de aquí es un buen ejemplo de lo que obtenemos a diario. Hay toda clase de residuos orgánicos: fresas, cartón, papel, pan, un panecillo francés, un hueso para sopa, tiene mucho calcio. Pescado, rico en proteínas, y hay un poco de potasio en los plátanos. Y grasa de cerdo. Ahora que ya están todos los ingredientes, vamos a empezar. La primera tarea consiste en la clasificación para separar los restos de comida de todo lo demás que se haya tirado al contenedor de reciclaje. En la unidad de preselección, la basura entra en un cilindro de acero rotatorio lleno de agujeros de 10 centímetros que hacen que los restos más pequeños caigan a una cinta transportadora. Ahí quedan separados para ser utilizados más tarde. A continuación se separan todos los materiales inorgánicos que no cayeron por los agujeros. Lo de más calidad es lo que cae a la cinta, que luego se escoge manualmente para retirar contaminantes como los metales, el cemento o el plástico. El plástico es el mayor asesino. Las tortugas sirven para hacer compost. Todo lo que es orgánico se queda. Lo peor que nos hemos encontrado ha sido el bloque de un motor. Una vez encontramos unas pistolas. ¿Lo quiere? El sombrero de alguien. Una vez que termina la clasificación, las piezas de mayor tamaño pasan a una trituradora industrial. Luego se juntan con los restos de comida que habían quedado apartados y se forma una pila. Y se añade el ingrediente misterioso, los restos de comidas a medio terminar de los presos de una cárcel de casi 3.000 camas. Todos son restos de las comidas, de la cena, judías, arroz. De ahí sacamos a veces hasta 10 toneladas. Luego lo mezclamos con la pasta triturada y conseguimos una pasta muy diluida, que es genial para hacer el compost. Es asquerosa. Huele a cantina. Una vez introducido el ingrediente, se recoge la pasta con un par de palas y es hora de meterlo en el horno de compost. Más bien parece una máquina de hacer salchichas con un filtro de aire en su interior. Finalmente lo dejamos reposar durante 60 días y la madre naturaleza acaba la receta. Para iniciar el proceso se introduce aire en la bolsa. Eso hace que microbios diminutos entren en un estado de voracidad. Estos predadores orgánicos descomponen la materia en trozos lo suficientemente pequeños para que los digieran las plantas. La actividad también genera calor y ese calor puede matar a algunas bacterias dañinas. Cuando termina el proceso de compostaje, la idea es obtener una materia muy estable que pueda añadirse a la tierra. Generalmente estas materias estables no liberan los nutrientes demasiado rápido, pero al liberarlos lentamente le proporcionan una fuente de nutrientes a largo plazo a la planta. Una vez retirada la bolsa, la pila se airea con una volteadora, lo que reduce el tamaño de las partículas todavía más. 30 días después, la materia se vuelve a tamizar por última vez. Lo que comenzó siendo una montaña de desperdicios es ahora un fertilizante orgánico que contiene nitrógeno, fosfato y potasio. El círculo se cierra en San Francisco, donde el restaurante sirve vegetales que han sido fertilizados con el compost hecho a partir de la basura generada por ellos. Un exquisito bocado orgánico de San Francisco. Pero, ¿qué prefieren los agricultores a la hora de elegir los fertilizantes? ¿Los orgánicos o los inorgánicos? Los fertilizantes químicos liberan los nutrientes rápido y con eficacia, cualidades indispensables para la supervivencia de un agricultor. Los fertilizantes orgánicos son más densos y tienden a integrarse en la tierra. Al liberar los nutrientes más lentamente, le dan al suelo una estabilidad a largo plazo. Son perfectos para los viticultores, que necesitan fortalecer sus viñas año tras año. Yo necesito un fertilizante que dé estabilidad a la tierra. Quiero ralentizar todo el proceso porque tengo muchos fertilizantes como el compost, con los que proporcionarles minerales a las raíces de las plantas a tiempo. Actualmente los agricultores tienen una gran variedad de fertilizantes orgánicos y comerciales entre los que elegir.
Pero antes de que existiesen los fertilizantes modernos, tenían que buscarse sus propios recursos. Algunos se generaban en sus establos, otros había que buscarlos en el cielo. Es hora de cenar frente a la cueva de frío en el Garner Park, en Texas. Todos los días al atardecer entre abril y noviembre, 40 millones de murciélagos rabudos mexicanos salen de casa para el banquete vespertino. A su regreso, justo antes del amanecer, habrán consumido casi 500 toneladas de mosquitos. En el interior de la cueva los murciélagos revolotean un poco y esperan a la llamada de la naturaleza. Luego manchan el suelo con uno de los excrementos más potentes de la Tierra. Un fertilizante llamado guano, una clase de estiércol. John Seeley ha venido a recogerlo. Esta cueva tiene 44 kilómetros de pasadizos explorados. Ahora vamos a pasar a la tercera sala. Girando por aquí, entramos en la sala principal, que mide aproximadamente lo mismo que 2 campos de fútbol americano. He hablado con los lugareños más viejos y me han dicho que después de bajar 60 metros, seguía habiendo guano, aquí donde estamos. La recogida del guano no ha cambiado durante siglos. Pasa directamente de los murciélagos a los cucos. ¿Por qué? Porque el guano contiene muchísimo nitrógeno, potasio y fosfato orgánicos, además de otros 13 elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. El estiércol es producto del alimento de los animales. Estos mamíferos comen carne, comen insectos no tóxicos, libélulas y mosquitos. Sabemos a dónde van. Sabemos dónde viven. Y nada de lo que comen nos hace daño. Y no os dejéis engañar por su ligera textura esponjosa. El guano es un fertilizante orgánico soluble muy extraño. Cuando una solución de guano alcanza el suelo, sus nutrientes se activan como una nube de murciélagos en estampida. Pero el guano de los murciélagos no es el único fertilizante de valor que se encuentra en grandes cantidades. Los pájaros también proporcionan potentes bombas de guano. De hecho, son tan potentes que hasta estalló una guerra por conseguirlo. A mediados del siglo XVIII la población mundial crecía con rapidez. Sin una industria de fertilizantes químicos para satisfacer la demanda de alimento, el fertilizante orgánico era una valiosa mercancía. El guano de los pájaros era uno de los más conocidos. En 1840, a Chile, Bolivia y Perú les tocó el gordo cuando descubrieron en su costa occidental el mayor depósito de guano de pájaro del mundo. Las aves marinas pescan peces durante el día y a su regreso por la noche, los excrementos se acumulan en torno a sus nidos. Los excrementos secos pueden tener 6, 9 o 12 metros de altura de haberse acumulado a lo largo de los siglos. Y en estos ambientes de poca lluvia nunca se los lleva el agua. Aquella mina de oro podía tener varios millones de toneladas de guano, lo que podía significar casi 700 millones de euros en el mercado. La guerra por conseguir las heces no tardó en estallar. En 1879 Chile entró en guerra con Bolivia. Bolivia se alió con Perú. La guerra duró 5 años. Y cuando terminó, Chile le había arrebatado el guano a sus 2 vecinos. El mapa se redibujó. Bolivia está ahora cerrada al mar debido a la guerra por las heces de pájaro. Pero el botín no duró mucho. Al comienzo del siglo XX el depósito de guano estaba prácticamente agotado. Afortunadamente para las plantas y los agricultores de todo el mundo, el guano de murciélagos y pájaros no es la única materia fétida disponible. Actualmente hay una nueva materia en alza: el humus de lombriz. Mediante un proceso llamado vermicompostaje, las lombrices reciben una dieta estable de estiércol de vaca. Las lombrices producen a cambio otro potente fertilizante. La idea es que mediante un doble procesamiento, la materia orgánica se descompone hasta tal punto que libera más rápidamente nutrientes a las plantas. Pero un aviso:
Este proceso no es apto para enfermos del corazón. Así es como funciona. En Coin Farms, una empresa muy respetada en el norte del estado de Nueva York, las vacas se afanan en producir el estiércol que ha fertilizado los campos desde los orígenes de la producción agrícola. Los primeros agricultores observaron que donde había estiércol, crecían plantas más fuertes y de mejor aspecto. Esta paleta mecánica que recorre el charco de heces lleva poco a poco las heces hacia el centro del establo. Estos charcos de estiércol pueden resultar repugnantes. Pero para Tom Herlihy, propietario de Warm Power en Ava, Nueva York, este suelo está repleto de nutrientes a la espera de ser recogidos. Aquí es donde comienza el proceso de vermicompostaje. Aquí tengo a las vacas comiendo. Las heces de vaca caen por detrás por un canal. El estiércol avanza por el canal y llega hasta aquí para caer por este agujero. Aquí esta máquina revuelve 300 litros de estiércol que no paran de dar vueltas. El charco de estiércol contiene restos de nitrógeno, fosfato y potasio. Pero a las lombrices les gusta cenar en lugares secos. Luego lo bombeamos hacia arriba y entra en esta tolva desde donde pasa a la separadora. La separadora no es otra cosa que una prensa gigante como las que se usan para hacer el vino o la sidra de manzana. Aquí lo apretamos. La materia sólida sale por este extremo de aquí. Como ves, es todo fibra, tanto de la paja donde duerme la vaca como de su dieta. Y el líquido sale por aquí, y lo llevamos por un tubo hasta ahí abajo. El líquido cae a un estanque de 3.800.000 litros de estiércol. Más tarde, para que no se pierda una gota, este líquido hediondo se utilizará para fertilizar el campo de maíz que servirá de alimento a las mismas vacas que lo produjeron. Por otro lado, el estiércol seco se traslada en camión hasta la planta de compostaje. Pero antes de dárselo a las lombrices, hay que descomponerlo en trozos más pequeños. La mejor manera de hacerlo es abonándolo con una materia orgánica activa como comida de vaca en descomposición. Normalmente el estiércol tarda varios meses en descomponerse, y ahí es donde intervienen las lombrices. Aquí estamos. Este es el centro de la operación de vermicompostaje. En este cuarto viven unos 7 millones de lombrices. Cada una de estas zonas mide unos 90 metros cuadrados. Hemos cogido el estiércol y lo hemos dejado descomponerse. Y ahora se lo vamos a dar a las lombrices. Las lombrices no paran de multiplicarse. Lo único que hacen es comer y respirar, y nuestro trabajo consiste en hacerlas felices dándoles de comer. Se lo comen todo con voracidad. Como ves, hay muchísimas lombrices. Comida y sexo en un comedero hecho a medida. Esto puede parecer un paraíso de lombrices, pero estas pequeñas criaturas son un paso fundamental en la labor de descomponer los 3 grandes nutrientes. Tienen una molleja como la de las gallinas. Ingieren las partículas y las fragmentan. Aceleran la descomposición. Con un compostaje normal se tardarían entre 6 y 9 meses en obtener un producto estable. Hace 21 días esto era estiércol. Con 40 días aquí el producto estará terminado. Dentro del comedero se realiza una cosecha a la inversa. Se echa una capa del compost original. Las lombrices se trasladan a su superficie para comer. Tras la digestión echan los excrementos o humus. Con un torno se pasa una barra por el comedero que retira una capa de los excrementos. Entonces se añade otra vez compost al comedero y el proceso continúa. 45 días después, el humus de lombriz se deja caer a una cinta transportadora y el producto final avanza lentamente hacia la planta de envasado. Esta es la lluvia negra. Hace 60 días esto era estiércol. Ahora es una materia rica, bella y con olor a tierra. Si plantas aquí una semilla, da un paso atrás o el nuevo brote se te meterá en un ojo. Las lombrices son grandes productoras de fertilizante, igual que las vacas y que los murciélagos. ¿Y qué hay de los primates sin pelo? En uno de los mejores campos de golf de Nueva Jersey, el encargado Roger Stewart Jr. comprueba que las calles y los greens están en condiciones óptimas. Está solo. Él y el resto de los empleados abonan el campo con casi 100 toneladas de un fertilizante orgánico de lujo. Lo que nos gusta de este fertilizante es que es un producto orgánico natural. Libera nutrientes lentamente y por eso dura mucho tiempo y no tenemos que abonarlo continuamente. En Nueva Jersey, el tiempo puede ser duro. Mantener bien el green exige usar un buen fertilizante, algo como los excrementos humanos.
No me importa que proceda de excrementos humanos. Este producto no se parece en nada a los excrementos humanos originales. De hecho, este era su aspecto original, un río mortal de heces deslizándose por las alcantarillas de Nueva Jersey. A diario la ola crece en la hora punta de la mañana y coge fuerza hasta que el tsunami de aguas fecales llega a la planta de tratamiento de Ocean County. En cualquier planta de tratamiento de aguas fecales, el nivel de residuos varía a lo largo del día más o menos siguiendo los hábitos de la gente. En las primeras horas de la madrugada, justo después de medianoche, el nivel es muy bajo. Y luego, durante el día, en cuanto la gente se levanta, a las 6 o 7 de la mañana, el nivel aumenta. La primera tarea consiste en retirar cualquier resto inorgánico mediante esta rueda de palas. Esta rueda de palas permite separar cualquier tipo de materia contaminante que se tira al retrete o que baja por las tuberías. Hay de todo: trapos, papel higiénico, productos de limpieza, condones, tampones, todo tipo de cosas que pueden dañar el equipamiento de nuestra planta de tratamiento. Río abajo, las aguas fecales ya filtradas entran en una estructura cubierta con una cúpula llamada aclaradora. Dentro hay un tanque circular que contiene 2.600 litros de aguas fecales. El olor es tan insoportable que marea. La aclaradora en realidad deja que la gravedad haga la mayor parte del trabajo. Las partículas más pesadas caen al fondo del tanque. Los líquidos con contenido en aceite suben a la superficie. Esto de la superficie es una especie de colador. Su objetivo es retirar las partículas de grasa flotante, aceites, etc. Todo lo que no ha retirado la pala queda flotando en la superficie. Pero la verdadera acción tiene lugar bajo la superficie. El tanque principal tiene el suelo en pendiente hacia una tolva que hay en el medio. A pocos centímetros del fondo, un rastrillo de hierro circula en ambos sentidos hasta el borde del tanque. A una velocidad de 3 metros por minuto, el rastrillo recorre el tanque y empuja las heces más pesadas hacia el centro. Desde aquí se bombean hasta un digestor anaeróbico. Las heces se mezclan en los tanques digestores durante 15 o 30 días. Los microorganismos las descomponen y estabilizan los sólidos al matar a las bacterias indeseadas en el proceso. Luego hay que hacer que pierdan agua. Cuando las heces llegan a esta cinta, contienen inicialmente un 4% de materia sólida y un 96% de agua. Esta sección se llama cinta de gravedad. En la cinta, el agua atraviesa el tejido y cae por efecto de la gravedad. Cae por aquí y luego la recogemos y la enviamos al comienzo de la planta. Después de que la gravedad haya hecho su trabajo, un rodillo de alta presión exprime otra tanda de agua. La materia sólida empieza a aparecer y a tener la textura de un fertilizante. En este punto el lodo ya está tratado, está prácticamente libre de bacterias. Nuestro fertilizante contiene un 5% de nitrógeno, un 5% de fósforo y un 0% de potasio. Además hay otros micronutrientes que también son beneficiosos para el crecimiento de las plantas. Un filtrado más y el fertilizante está casi listo. En esta industria los desechos se llaman pastel y este pastel se dirige a la secadora. Ahora vamos a mezclarlos con parte del producto ya seco que está en ese contenedor. Hay que mezclar los dos productos en esta mezcladora. En la mezcladora se pone un 60% de material seco. En ese momento se formarán unas pelotitas que estarán listas para ir a la secadora. 3 pasadas por una secadora a 547 grados centígrados y cualquier bacteria capaz de aguantar hasta este momento quedará fulminada. Y eso es bueno, porque las heces humanas no tratadas pueden transmitir enfermedades víricas y bacterianas como la hepatitis, el tifus y el cólera. Casi al final, el pastel pasa una última criba y aquí está. Este es el producto final que comenzó al tirar de la cadena. Ahora es un producto de la industria de los fertilizantes que cumple con las especificaciones de esa industria.
Ya antes de que existiesen estos procesos, las heces humanas eran habitualmente utilizadas como fertilizante. La única diferencia es que antiguamente el contacto era más directo. Los antiguos griegos excavaban canales que salían de la ciudad y que transportaban las heces humanas a los olivares. Actualmente el uso de las aguas fecales es más polémico. A diferencia de los canales griegos, en las alcantarillas de Estados Unidos hay más cosas que heces humanas. Las aguas que entran a la planta de tratamiento contienen todo lo que se ha echado a la alcantarilla ese día. Pueden ser las aguas fecales de una casa, los residuos de una industria o el agua sucia de un aparcamiento o de la calle. Aún así, el gobierno y las empresas están de acuerdo en que con el tratamiento el fertilizante hecho con lodos fecales es totalmente seguro. En 1991, la industria muy inteligentemente decidió cambiarles el nombre. Los desechos humanos y las aguas fecales pasaron a llamarse biosólidos. En 2006, 3.000 millones y medio de toneladas de biosólidos secos se vendieron como fertilizante en Estados Unidos. Parece mucho, pero es menos del 1% del mercado total. El porcentaje puede aumentar si otros clientes acaban igual de satisfechos que el encargado del campo de golf de Princeton. Sin duda no hay ningún peligro para la gente que viene a jugar al golf. Yo pienso que nuestros socios prefieren que seamos responsables con el medio ambiente. Y yo creo que estamos participando en esa causa y que obtenemos beneficios para el campo, que tiene mejor aspecto. Y a la vez contribuimos a reciclar esta clase de producto. Bola. Ya sean de origen animal, vegetal o mineral, los fertilizantes deben estar en el suelo para operar el milagro. A veces abonar puede ser una odisea que requiere la rapidez y precisión de un equipo de mecánicos de NASCAR. Al final de una pequeña pista de tierra en el interior de California, un equipo encargado de hacer una prueba en los cultivos se prepara para la llegada de un avión. Esto es parte del arte de aplicar los fertilizantes. Las pelotitas blancas son de nitrógeno, las verdes son de fosfato. El que tengan forma de bolitas facilita su lanzamiento desde el avión y que se distribuyan de forma más uniforme en una sola pasada. Los agricultores obtienen los nutrientes que necesitan en una sola pasada. A su regreso de la tercera de las 30 vueltas que dará hoy, el piloto Robert De Tong toca tierra y maniobra para dar un rápido giro. Es como una parada de box en NASCAR. Llega el camión y cargamos 135 kilos de fertilizante en menos de un minuto. El avión está de nuevo en el aire. Velocidad, tiempo, todos los esfuerzos se concentran en hacer el trabajo lo más rápido posible, porque en nuestro negocio el tiempo es dinero. Así de sencillo. Cuanto menos tiempo estemos aquí en el suelo, menos combustible gastaremos y más rápido haremos el trabajo para poder irnos al próximo campo. Bien, ya está la carga. Me estoy preparando para cargar los motores y despegar. Lo han hecho muy bien esta vez. Han hecho bien el cambio. A medida que avance la temporada lo harán cada vez más rápido. Allá vamos, a despegar. Los pilotos de aviones fumigadores siempre han tenido una personalidad temeraria. Muchos tocaron el cielo en territorio menos tranquilo durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, cuando los pilotos se quedaron sin trabajo y el exceso de biplanos de entrenamiento estaba oxidándose en los hangares, comenzó un bombardeo aéreo sobre los campos de Estados Unidos. Pronto los pesticidas y los fertilizantes empezaron a caer del cielo. Cualquier cultivo que estuviese en campo abierto se podía beneficiar, y lo único que hacía que los pilotos se quedasen en tierra era el mal tiempo. Los pilotos fertilizan actualmente el 25% de las tierras de cultivo de Estados Unidos al año. Bueno, allá vamos. Ya estoy alineado. Me voy a echar sobre el terreno. El fertilizante está saliendo del avión. Miro afuera para comprobar que sale el fertilizante y que todo marcha bien. Intento volar a la altura de los cables de tensión para que todo quede muy bien fumigado. Allá vamos. Ahora a subir para girar, igual que en Disneylandia.
Este avión propulsado por una turbina 18502B puede recorrer 400 hectáreas al día. Cada carga cae de manera electrónica a través de un dispensador de acero de 5 compuertas. En cuanto se abre la compuerta, cae la lluvia de fertilizante. Antes de que los aviones empezasen a abonar los campos, los agricultores utilizaban rastrillos o carros tirados con caballo para hacerlo. Con el motor de gasolina llegaron los tractores y las abonadoras rotatorias. Actualmente, los fertilizantes líquidos llueven de los rociadores montados en tractores, aviones y sistemas de irrigación. Los fertilizantes líquidos tienen una ventaja sobre los secos. Pueden aplicarse de manera más uniforme, aunque ambos actúan de la misma manera una vez que están en el suelo. A pesar de los avances, los sistemas de abono todavía no satisfacen completamente el principal objetivo de los agricultores: echar el fertilizante adecuado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Hasta ahora, las avanzadas técnicas de sondeo del suelo permiten averiguar qué nutrientes concretos faltan, y algunas empresas, como Tech Industries en Ukiah, California, contemplan la nutrición de los cultivos desde un ángulo distinto. Han desarrollado el Green Seeker o Buscaplantas, un sistema que se monta en el tractor y que hace un sondeo de las plantas. El sistema Green Seeker utiliza 6 sensores que están situados a lo largo del brazo. Los sensores toman medidas de los cultivos segundo a segundo. Los datos del sensor se analizan para proporcionar la cantidad exacta de nutriente. La operación se hace mientras el aplicador recorre el terreno. Algunas partes del terreno admiten más fertilizante. En otras partes no hace falta en absoluto. Todos los datos se los comunica el sensor al rociador. Los sensores del Green Seeker emiten luz roja e infrarroja a los cultivos. Como las plantas verdes reflejan de forma natural la luz infrarroja y absorben la luz roja para obtener energía, las plantas que devuelven menos luz roja son normalmente menos vigorosas. Las medidas de cada sensor dan una media general que llega a un módulo interfase situado en la parte trasera del rociador. Esta información es luego enviada a la cabina, a un ordenador que le dice al rociador la cantidad adecuada de nutriente que hay que aplicar en el cultivo. La razón para instalar este equipo en mi rociadora fue económica. Así fumigamos lo que necesitamos, donde lo necesitamos, y no echamos más fertilizante del necesario. Los agricultores también obtienen ayuda desde arriba, gracias a los satélites de posición global. El sistema de GPS de este tractor recibe la señal de un satélite y lo dirige en línea recta sin pisar el mismo sitio. En la parte de delante hay una señal luminosa. Esta señal la vemos aquí, junto al GPS. La luz marca 0, lo que significa que voy bien. Con el pie le doy a este interruptor y se activa la búsqueda. Y a partir de ahora no tengo que torcer el volante. Esta señal roja nos indica dónde hemos echado el producto. Eso me permite ver si he dejado algún lugar sin abonar, o evita que abone el mismo sitio 2 veces. Con las últimas técnicas de fertilización, los agricultores han conseguido ser más respetuosos con la tierra, reducir los costes de mano de obra y aumentar la producción como nunca lo habían hecho. Mi bisabuelo se quedaría asombrado de ver lo que hacen todos los ordenadores. Hemos pasado de utilizar el estiércol de nuestros animales a poner la cantidad exacta de abono que necesitamos, en los lugares precisos, donde lo necesitamos. Pero todavía hay otras formas de hacer que las plantas obtengan los nutrientes que necesitan, y una de esas formas ha estado envuelta en el misterio durante millones de años. Muchos expertos predicen que para el año 2030 la población del mundo habrá aumentado hasta los 8.000 millones de habitantes. Para satisfacer la demanda de comida tendrá que aumentar la producción. Y para que eso sea posible, tendremos que aportarles más nutrientes a más cultivos que nunca. El doctor Mike Amaranthus busca ayuda debajo de la tierra. Sus esfuerzos se concentran en un elemento fundamental del crecimiento de las plantas, las micorrizas u hongos de la raíz. Esto no es un fertilizante. Se trata de una red de tentáculos microscópicos que ayudan a las raíces de la planta a absorber los nutrientes del suelo.
Es un proceso que lleva produciéndose 450 millones de años desde que solo había plantas en el agua y los hongos prosperaban en tierra baldía. Fue la simbiosis fortuita entre un hongo primitivo y las plantas acuáticas lo que permitió a las plantas dejar su entorno marino y colonizar la superficie de la Tierra. Y estos hongos son concretamente los hongos micorrizas. Ellos han sido fundamentales para la vida en la Tierra tal como la conocemos. Una vez dado el paso evolutivo, los hongos se extendieron por todo el planeta. Allí donde iban las plantas, enseguida les seguían. Hoy los hongos micorrizas viven en el 95% del hábitat no alterado de la Tierra. El hábitat que se fertiliza con el material orgánico reciclado que proporcionan los hongos. Los hongos funcionan mediante una asociación simbiótica con la raíz de las plantas. Los hongos reciben azúcar de las raíces. A cambio, ellos absorben los nutrientes del suelo y se los pasan a la planta. Cuando los nutrientes se agotan, los hongos buscan más lejos. Son capaces de multiplicar el sistema de raíces varios cientos o miles de veces. Así, el aprovechamiento de nuestros fertilizantes pasa de ser del 20% a ser del 90% o del 100%. En las instalaciones de Grand Pass, en Oregón, los investigadores de Mycorrhizal Applications cultivan los hongos para distribuirlos al mercado. En estas bolsas de miles de kilos que nos rodean es donde comienza el proceso. Ese proceso requiere un huésped vivo. Esta sustancia, parecida al heno, son en realidad las raíces del cultivo que se utilizó para hacer crecer las semillas de las micorrizas. Siempre recogemos algunas semillas de las micorrizas para utilizarlas para producir la siguiente generación de plantas micorrizas. Las semillas o esporas se hacen germinar en una solución de azúcar. Cuando crecen, los hongos se convierten en retorcidas redes de fibras hambrientas. Las semillas microscópicas de los hongos se mezclan después con un material arcilloso y se les da forma de gránulos. Los hongos están listos para ayudar a devolverle la vida a un terreno empobrecido. La razón por la que utilizamos hongos micorrizas es porque las plantas que cultivamos aquí están sobre terrenos que fueron urbanizables. Son terrenos agotados, no hay microorganismos ni bacterias beneficiosas en el suelo. Los hongos son una especie de póliza de seguros. Así es como empezamos a utilizarlos. Mycorrhizal Applications envía 2 millones de kilos de hongos a distintos clientes del planeta. Aunque su uso todavía está en una fase inicial, el efecto de los hongos micorrizas en la producción agrícola parece prometedora. Estudios independientes han demostrado hasta un 20% de aumento en la producción de maíz, trigo, verduras y fruta cuando los agricultores combinan los hongos con los fertilizantes. Y al igual que lo hicieron hace 460 millones de años, los hongos tienen la capacidad de transformar amplias zonas de tierra baldía en fértiles tierras de cultivo. La simbiosis perfecta para el fertilizante perfecto. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, debemos estar agradecidos por los nutrientes del suelo que nos mantienen con vida, porque ya sean químicos u orgánicos y procedan de las minas, de la basura o de los animales, los fertilizantes hacen posible que podamos alimentar a la creciente población de nuestro planeta finito.